La alerta por ola de calor se extiende a lo largo de Europa. Los termómetros que superan los 40 grados Celsius en algunas regiones provocan preocupación. Más incendios forestales fueron reportados en Bosnia y Macedonia, mientras siguen activos focos de fuego en Grecia. Y los residentes europeos enfrentan riesgos de salud cada vez mayores derivados del calor intenso, Enrique. El 2023 fue el segundo año más mortífero de la década, con casi 48.000 muertes por calor en el continente, según un informe del Instituto de Salud Global de Barcelona. Reino Unido, Países Bajos, Francia, España y Alemania sufren las consecuencias de las temperaturas extremas de verano. Justamente Francia atraviesa una ola de calor desde París hasta el centro del país, donde se han superado los 40 centígrados, y en ciudades como Lyon los termómetros superaron incluso los 42 grados. El Servicio Meteorológico ha puesto a 49 departamentos en alerta roja, prácticamente la mitad de los del país. Saludamos en París a nuestra periodista Diana Jayón. Adelante, Diana, con el reporte. Hola, ¿qué tal? Un muy cordial saludo desde París, una ciudad que lleva ya casi 24 horas bajo un fuerte calor, una ola que nos ha azotado y que incluso nos ha hecho pasar una noche bastante larga, porque no ha disminuido mucho esos grados durante la madrugada. En este momento los termómetros marcan 27, aunque ayer llegamos hasta 39, casi 40. Realmente fue sofocante. Esto obligó a las autoridades a salir a las calles, no solamente de París, sino de algunas ciudades donde se presentó este fenómeno llamado la canícula, que es este pico de calor, para ayudar a la gente a refrescarse con mangueras, con algunos dispositivos para que estas personas pudieran sentir un poco de frescura, sobre todo aquellas personas que salían de lugares cerrados como los museos o como los centros de exposiciones. Lo más importante es tener en cuenta que ya hay una alerta naranja sobre la mayoría de departamentos de Francia. Más de 40 departamentos están bajo esta alerta, que seguirá además en los próximos días. Se puede extender hasta el fin de semana. Agosto llega ya casi a la mitad del mes con todo, definitivamente, con todos los termómetros casi en punta para hacernos pasar unos días bastante complejos, sofocantes, pesados, pero bueno, tarde o temprano pasará. Lo importante es que la gente tome las medidas necesarias y los cuidados para hacer frente a esta ola. Tanto visitantes, turistas, como también residentes de París y de estas ciudades que han sido víctimas de esta ola de calor, nos daban sus opiniones sobre esta sensación casi podríamos decir que desesperante de estas altas temperaturas en estos últimos días. Es imposible estar aquí, sobre todo porque en Francia normalmente no tienes aire acondicionado y entonces vas a las tiendas. Hace mucho calor en cualquier parte y yo vengo de Nueva York, así que ya me he acostumbrado al calor, pero todavía no es así. Aquí hay mucha humedad. Hace mucho calor. Ahora mismo vivo en Dinamarca, así que no estoy acostumbrada a un clima tan caluroso, porque en Dinamarca siempre hace más frío y hay más viento, pero hoy hace muchísimo calor. Pero aunque Francia está atravesando por esta canícula, por este pico de calor, otros países están pasando mucho peor esta situación. Es el caso de Grecia, con esos incendios que se han presentado en grandes zonas y regiones del país. Por eso, incluso los bomberos de Francia ya están listos para partir. Se preparaban durante la madrugada con rumbo a Grecia para ayudar a el equipo de este país a hacer frente a esos incendios y a esa ola de calor que no solamente está afectando a los bosques, sino ya a las ciudades, algunos barrios donde se han presentado focos de incendios, y por supuesto también ayudar a las personas, ¿no?, a no verse víctimas de una manera física y grave de este calor que, como decimos, es sofocante, y sobre todo la alta humedad que hace aún más difícil soportar estas altas temperaturas. Así que parte del Cuerpo de Bomberos de Francia ha estado ya dispuesto y en muy poco saldrá con rumbo a Grecia para ayudarle a este país a afrontar esta ola de calor por tercer año consecutivo, registrando no solamente unos picos impresionantes de temperatura, sino también incluso víctimas mortales. En la información, compañeros, que registramos así a esta hora desde París. Continúen ustedes con más información. Gracias, Diana. Y por supuesto vamos a analizar este tema y saludamos a Javier Sierra. Él es experto en temas energéticos y climáticos de la asociación Rewiring America. Bienvenido a la mañana de NTN 24. Saludos, Carla.
Javier, pues estábamos hablando de la preocupación con estas cifras, estamos hablando de casi 48.000 muertos en el mundo por la ola de calor. ¿Esto por qué se explica? ¿Qué es lo que está pasando? Y definitivamente, ¿cómo vamos a parar esto? Bueno, pues nos enfrentamos a un fenómeno relativamente nuevo que se llama las cúpulas de calor. Estas son amplias zonas de una elevada presión atmosférica o anticiclones de gran potencia que comprimen el aire caliente contra la superficie, elevando la temperatura a niveles récord. Al quedarse estacionaria durante días o incluso durante semanas, los efectos de estas cúpulas pueden ser devastadores. Si la población no está preparada, como en gran parte de Europa, entonces las probabilidades de muertes por calor se multiplican. La razón es que con el excesivo calentamiento de la atmósfera, los inviernos son cada año más breves y los veranos más longevos. El invierno aquí en Estados Unidos o en Norteamérica ya tiene un déficit de más de 70 días y, por supuesto, el verano tiene un superávit de otros 70 días. Es que esa es la situación en la que estamos. Javier, estas cúpulas de calor, ¿el humano hemos provocado que se aceleren o que nazcan, vaya, o qué son? Explícanos. Mira, estamos hablando de clima extremo. Es muy relevante un estudio del World Weather Attribution que indicó que si la crisis climática y el efecto del ser humano en la atmósfera, el clima extremo sería prácticamente imposible. En condiciones normales, digamos, hace unas décadas, este calor y sequías extremas ocurría una vez cada 250 años. Y estas cifras que mencionan en el estudio que ustedes están hablando son solamente en Europa. Un estudio de 2019 reveló que en el mundo casi 360.000 personas murieron de calor, pero revelaron que esta es una estimación muy conservadora, que podría ser mucho peor. La ciencia lleva décadas advirtiendo que esto iba a ocurrir. Cuanto más nos aproximamos al punto de no retorno de la atmósfera en un caos permanente, más rápidamente avanzamos hacia este desastre global. Al mismo tiempo, y estas son las buenas noticias, cuanto más invertimos en la energía limpia y renovable, más rápidamente avanzamos hacia el fin de los combustibles sucios, que son los causantes de esta tragedia. Eso le iba a preguntar, Javier, ya nos anticipaba de hacer esa transición energética, pero primero falta voluntad política, no es fácil porque la mayoría de países dependen de estos combustibles, de estos minerales, etcétera. ¿Cómo hacer para llegar a cumplir esas metas que se han propuesto en las diferentes cumbres climáticas y bueno, y lo que hay que hacer realmente? Fíjate, hace un par de semanas se realizó la mayor encuesta sobre la crisis climática de la historia. 75.000 personas de 77 países fueron encuestadas. El 80% de ellas exige medidas más contundentes contra la crisis por parte de sus gobiernos. Y la medida más contundente del mundo está aquí ahora mismo en Estados Unidos y se llama la Ley de Reducción de la Inflación, la cual ofrece cientos de miles de millones de dólares para que las familias del país adquieran electrodomésticos más eficientes y limpios, realicen mejoras para hacer sus hogares más eficaces, adquieran vehículos eléctricos, protejan su salud y se beneficien, por supuesto, de la reducción de emisiones climáticas. Una familia latina aquí en Estados Unidos puede ahorrar más de $1.000 anuales gracias a estas ventajas. Entiendo, por supuesto, que esto solo ocurre en Estados Unidos, pero bien podría usarse esta ley como modelo para que otros países encuentren sus propias soluciones. Hay factores como la contaminación por ozono. Vaya, las muertes al final de cuentas de las que hablamos en este universo de 360.000 que dices tú, Javier, en regiones ocurren por diferentes cuestiones. No es por el golpe de calor y deshidratación, sino hay factores que influyen para los casos específicos. Bueno, el golpe de calor es el más importante. Fíjate, cuando te someten a estas temperaturas, sobre todo si estás trabajando a la intemperie, el cuerpo sufre un verdadero shock. Los órganos del cuerpo se tienen que acelerar de manera no saludable para poder soportar estas temperaturas. No solamente hablo de los pulmones y del corazón, también los riñones y el hígado tienen que trabajar a destajo para poder soportar estas temperaturas. Mira, aquí en Estados Unidos estudios han indicado que nosotros los latinos tenemos el triple
de probabilidades de morir de calor que el resto de la población. Millones de latinos trabajan en la agricultura, la construcción y otras actividades a la intemperie, como te digo, que nos hacen mucho más vulnerables a las olas de calor y sus consecuencias a la salud. Y si eres además un trabajador agrícola, y hay cientos de miles de trabajadores agrícolas latinos aquí en Estados Unidos, entonces las probabilidades de morir son 20 veces más. Sí, sí, de hecho ya se han reportado varias muertes de estas personas y por eso quiero aprovechar su experiencia para explicarle a nuestros televidentes, porque a veces en este tipo de labores no le ponen cuidado a los síntomas, no ponen atención a lo que puede generar. ¿Cuáles son los signos de alerta a los que uno tiene que o acudir a un centro médico o buscar alguna opción para resguardarse, porque uno está en evidente riesgo de muerte frente a un golpe de calor y no es un chiste, es decir, la situación? Bueno, Carla, lo que dices es muy cierto, por supuesto, pero también en muchos casos a estas personas están sometidas a la explotación, ¿ves? Entonces son los patrones, en su mano está ofrecer la ayuda a estas personas para que no sufran un golpe de calor o incluso la muerte. Tú imagínate que estás trabajando a, no sé, a 40, 45 grados de temperatura y estás recolectando lechugas o algo así, ¿no es cierto? Necesitas cada cierto tiempo, quizá cada hora o más, irte a la sombra, refrescarte, tomar agua fría, tomar incluso una siesta, etcétera, tomar descansos de este tipo. Si tú te lo metes entero durante 12 horas, como mucha gente hace aquí en los campos agrícolas de California, de Arizona, etcétera, es realmente inhumano, ¿ves? Entonces, no solamente son las personas que tienen que buscar sombra, que tienen que buscar agua fresca, que tienen que buscar descanso, etcétera. Son también los patronos. Los patrones son los que tienen que permitir que estas personas se les trate como seres humanos y no como animales. Justo Greg Abbott, el gobernador de Texas, no pasó esta ley de hidratación, que es una pausa en los trabajos. Javier Sierra, experto en temas energéticos y climáticos, muchísimas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes.